Como dije, la reunión de hoy va a versar sobre el presupuesto 2025 y tenemos dos invitados de lujo para hablar de este tema. Estoy en Voy la a reunión presentar, de la comisión de la... perdón, no, Ricardo Mazorín, ¿puede ser vos que estás hablando? Ah, no, está muteado. Ya lo muteo. Oh. Bueno, Marina Dalpolletto es una de nuestras invitadas y Alejandro Bombecchi. Marina Dalpolletto es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires y máster en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Autora del libro Tiempo Perdido, La herencia, el manejo de la herencia y el manejo de la herencia de la herencia. Y realiza contribuciones periódicas a diferentes medios periodísticos. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de EcoGo Consultores. Alejandro Bombecchi es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y PhD in Government por la Universidad de Essex. Es investigador en temas de economía política, políticas sociales y política legislativa. Ha publicado numerosos libros, artículos y trabajos de investigación en revistas académicas y actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Cada invitado va a tener 20 minutos para hacer su presentación y luego pasaremos a la parte de preguntas y comentarios de los socios. Marina, somos todo oídos para vos. Bueno, primero, gracias por la invitación y mil disculpas por el movimiento de la fecha, sobre todo a Alejandro que le cambié la... No hay problema. Si me dejan compartir, voy a mostrar alguna diapositiva para... ¿Me podrás hacer host? No sé quién. Ahí está. Luis. Ahí está, ya estoy. Sí, ya está. Ah, bueno, perfecto. No se asusten que voy a mostrar muy poquitas cosas para atarme el tiempo. A ver, yo arrancaría por acá. Bueno. A ver, el presupuesto viene enmarcado después de, no sé, 10 meses de gestión, 11 meses de gestión, no digamos si una dinámica, una transición electoral entre, no digamos, el gobierno de Massa, que intentó llegar a la elección competitivo, tirando plata con ventilador a la calle, y Milei intentando incendiar ¿no? La Argentina básicamente proponiendo no renovar plazos fijos, ¿no? Con el esquema de dolarización que planteaba durante la campaña, ¿no? La verdad es que todo este año, trabajamos sin presupuesto, el presupuesto del año pasado nunca se aprobó. Este año, por DNU, manejaste las partidas presupuestarias, estás manejando un ajuste extraordinariamente agresivo de la economía, montado sobre, diría yo, una implosión inflacionaria coordinada por la devaluación de arranque. Entonces, lo primero que diría es, Milei no avanzó en lo que prometió, obviamente. Avanzó en un programa que de arranque parecía mucho más pragmático que la propuesta de dolarizar sin dólares, o la propuesta que tenía que ver sacar los controles de capitales y flotar. Fue un esquema de shock controlado, donde el aumento del tipo de cambio convivió con un salto inflacionario amplificado por el cierre de la economía, el aumento del impuesto país, pero sobre todo con una promesa de consolidación fiscal que a 10 meses, 11 meses de asumido el gobierno, viene cumpliendo a rajatabla y viene con un discurso donde el ancla fiscal no se negocia, no me voy a meter en la parte política, pero de alguna forma
sin diputados o con el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la Cámara de Senadores, con, digamos, errores, digo, ¿no? Digo, tropiezos y avances, digo, logró pasar la ley bases y logró gobernar de alguna forma con este esquema de veto y, ¿no? Digo, veto y DNU. Entonces, yo lo que digo es, el esquema inicialmente parecía mucho más pragmático. Mi lectura es que, en parte como contracara de, no sé si es la necesidad política, pero digo, el esquema financiero que armaron, de anclaje del tipo de cambio, crawl del 2% por mes, de baja acelerada en la tasa de interés e intento de limpiar, entre comillas, el balance del Banco Central. Y el intento de intentar poner una inflación en ese ritmo del crawl, digo, lo que te generó es ¿no? Digamos, primero un fogonazo inflacionario con adelanto cambiario y más tarde un atraso cambiario, que es donde está parado hoy. Entonces, digo, vamos a hablar un poco de los números fiscales. O sea, yo lo que digo es que esto funcione o no funcione. Digo, a mí, digo, el esquema personalmente no me, digamos, me hace muchos ruidos, digo, sobre todo por el manejo, digamos, agresivo, digamos, que hay detrás de esta, ¿no? Digamos, de esta épica o esta hazaña o este esquema, digamos, que lo plantean casi como una cruzada, donde cualquiera que opine algo distinto, digamos, es atacado por. Pero la verdad es que la consolidación fiscal era la condición necesaria de cualquier programa de estabilización. Entonces vamos a mirar un poco los números fiscales. Yo lo que digo es el mercado miraba cuatro cosas. El mercado miraba los números fiscales, el mercado miraba la compra de dólares del Banco Central, digamos, generada por un esquema de recesión y un esquema al principio de pago en cuotas de importaciones. El mercado miraba el esquema de desinflación y el mercado básicamente mira la sostenibilidad política, ¿no? Digo, cuando la política le funciona, entre comillas, el mercado festeja, cuando la política le falla, el mercado no le festeja. Digo, festejó el veto previsional, el veto, digamos, a la ley de movilidad previsional, y festejó sobre todo el veto, ¿no? El rechazo al veto de la ley universitaria. Pero vamos a los números fiscales y después voy a mirar un poquito las otras tres cosas y nos metemos un poco en la pregunta. Esta es la consolidación, ¿no? Digo, este es un cuadro con la dinámica fiscal en 2023, el presupuesto de la nación, ¿no? Digo, vos tenías ingresos por 17 puntos del producto y tenías gastos por 19,8 puntos del producto. Digo, partidas de acá, tenías un resultado primario de 2,7 puntos del producto y tenías un resultado financiero de 4,4, una carga de intereses de 1,7. Entonces, lo primero es comparemos dónde estábamos en 2023 contra 2019. ¿No? Digo, al final del gobierno de Macri, que tenía equilibrio, prácticamente equilibrio en el resultado primario, tenía un déficit financiero no demasiado distinto, en gran medida como contracara de la carga de intereses que tenías en 2019 y que hoy un poco pateaste para adelante por la reestructuración agresiva de Guzmán, que bajó los cupones de la deuda, y un poco estás escondiendo, entre comillas, por el no registro de la tasa de interés de la deuda de pesos. Entonces, cuando uno mira el contraste contra 2019, lo primero que ves es que a pesar del plan platito, de toda la expansión fiscal que tuviste en 20, no digamos, durante todo el gobierno de Alberto Fernández, el gasto apenas sube un punto del producto, de 18,7 a 19,8. Cuando uno mira esta dinámica, la verdad es que sorprende, porque digo, de alguna forma toda la plata que pusiste en la calle, digamos, la fuiste licuando con la aceleración de la inflación. Digo, lo más contundente es la licuación del esquema previsional. 8,7 puntos del producto se gastaban en jubilaciones en el 2019, 6,8 puntos del producto en el 2023. Si uno mira el gasto previsional que vos tenías en el año 2017, cuando le tiran las 14 toneladas de piedra a Macri, digamos, cuando intentan el primer cambio en la movilidad previsional, después de lo que había sido la reparación histórica, gastabas 9,6 puntos del producto. Lo segundo que me parece interesante es el desajuste fiscal antes de intereses está asociado fundamentalmente a la caída de los ingresos. Caída de los ingresos que se da a pesar del impuesto país. El impuesto país en 2019 no existía,
en 2023 era 0,8 puntos del PIB. Y vos recaudabas en 2019 18,3 contra 17. O sea, hay una pérdida de ingresos de 1,3 y hay un aumento del gasto de 1 punto. No digo como para plantearlo. Entonces, cuando uno dice qué es lo que ellos propusieron hacer en el arranque del gobierno, ellos lo que dijeron es, el ajuste lo vamos a hacer 5 puntos del producto, que en realidad ex post el déficit era 4,4. Lo segundo que dijeron es lo vamos a hacer 2 puntos por el lado de los ingresos y dijeron lo vamos a hacer 3 puntos por el lado del gasto. Y cuando uno mira qué es lo que hicieron efectivamente, acá está. Desde el lado de los ingresos, la recaudación no subió nada en una economía recesiva y a pesar del fogonazo inflacionario, digamos, el impacto sobre, ¿no? digamos, sobre la recaudación, en un esquema tributario que tiene una enorme cantidad de pagos anticipados, ¿no? Digo, con el esquema de retenciones, percepciones, pagos a cuenta, sobre todo lo que es ganancias y demás, bienes personales. Y lo segundo es que todo el ajuste este año se hizo por el lado del gasto, 4,8 puntos del producto, ¿no? Digamos, de ajuste. Cuando uno mira la composición del ajuste, de estos 4,8 hay ¿no? digamos, un 20%, una quinta parte que está asociada a una mayor licuación del esquema jubilatorio. Las jubilaciones, insisto, que eran 8,7, 6,8, son 6 en 2024. Y después lo que hay es un frenazo en lo que tiene que ver con los gastos de capital y un frenazo en lo que tiene que ver con transferencias a provincias. Fíjense que los gastos de capital eran en 2023 1,6 puntos del producto y en 2024 el acumulado a septiembre base anual 0,4. Si uno mira las transferencias a provincias eran 0,8, que el acumulado a septiembre base anual es 0,2 puntos del producto. De gastos, ¿no? Digo, o sea, la ecuación es 80% de caída de gasto. Subsidios económicos de 2,1 a 1,6. Esta caída en los subsidios económicos tiene que ver la contracara del aumento tarifario y también la contracara de la caída del costo de producción en gran medida como producto de, bueno, finalmente digamos, la construcción del gasoducto ¿no? y la reducción de las importaciones de gas de Bolivia y de gas por barco en una economía muy recesiva. Esto por el lado de los... Si uno mira desde el lado de los recursos, ya le dije, tenía solamente medio punto de impuesto país, el impuesto país en el acumulado agosto base anual te da 1,3 de los 17 puntos de ingresos del sector público nacional. Entonces, fíjense, acá, cuando uno mira el presupuesto propiamente dicho, ahora, fíjense que los ingresos de cara al año que viene están en números muy parecidos, a pesar de que el impuesto país, que yo les mostré recién, que era 1,3, el acumulado a septiembre base anual, baja un poco en septiembre y desaparece en el 24 de diciembre, con lo cual el año que viene no está. Ellos tienen presupuestados 1 punto del PIB este año en 2024, ¿no? De los casi 17. Y esta caída de 1 punto en los recursos ellos lo compensan de 2 formas. Medio punto de derechos de exportación, sin aumento en las alícuotas. Acá hay un argumento que tiene que ver que como la expectativa era que en 2024 ibas a devaluar, parte de la recaudación se hizo en 2023. Pero de nuevo, digo, las retenciones con el actual tipo de cambio que se adelantó al principio y hoy se volvió a trazar, tienden a ser confiscatorias. Y lo segundo es con un aumento en los aportes y contribuciones de la seguridad social de medio punto del producto, que bueno, digo, está por verse si esto se concreta. O sea, por ahora lo que estás viendo es una pérdida de puestos de trabajo en el mercado formal, y si bien estás viendo una mejora en los ingresos en el margen, digamos, ¿no? En el P por Q, digamos, que es por cómo se calcula esta... es difícil pensar que tengas un 10% de aumento en los ingresos en relación al producto. Desde el lado del gasto, lo que están anunciando, digamos, acuérdense que el presupuesto es una proyección de recursos y una autorización de gastos. Puntualmente en el presupuesto Milei hace un énfasis particular en que cualquier aumento en la recaudación o en los ingresos por encima de lo proyectado en el presupuesto, digo, se va a ir a reducir deuda y no a aumentar gastos, como ocurrió en los últimos 20 años.
y al mismo tiempo también hace mucho énfasis en que si los recursos no llegaron a alcanzar, el gasto que está presupuestado se va a subejecutar. La verdad que todo ese circo lo podría haber evitado y básicamente con el manejo de las cuotas podría haber manejado esto, pero bueno, el circo es parte de la historia, o sea, el circo de alguna forma le permite mantener la narrativa y mantener, digamos, la épica, digamos, que es lo que de alguna forma nos sostiene. Pero si uno mira del lado de los gastos, la verdad es que lo que tenés es las prestaciones de seguridad social, que ya habían caído, dejan de caer. Esto es la indexación, esto es la movilidad previsional. Lo segundo que tenés es las remuneraciones que se siguen licuando en el sector público. La paritaria el último mes te da 2% y 1%, o sea, sigue yendo a la mitad que la inflación, por poner algún número. Se mantienen en puntos del producto. Los gastos de capital, acuérdense que daba 0,4 el acumulado, acá tenés 0,6, es un poquito más alto, pero digo, básicamente estás paralizando la obra pública, es menos de la mitad del punto del producto, no digamos que lo que tenías en 2023. Transferencias a provincias están literalmente pisadas. Subsidios económicos tienen una caída adicional de cara a 2025. Esa caída adicional, parte tiene que ver con la agenda tarifaria, parte tiene que ver con de nuevo, esta reducción en los costos que se supone que se potenciaría de cara al año que viene en la medida que baje el precio interno del gas y bajen los costos de generación eléctrica. Se supone que todo dependiente de qué es lo que pasa con los precios internacionales del petróleo, que no habían remontado frente al conflicto en Medio Oriente y ahora vuelven, ¿no? Digo, en zona de $70, $71. Esto es llamativo, digo, la cuenta de intereses. Cuenta de interés yo mostraba que en 2019 se pagaban 3,4 puntos del producto, 2023 1,7, en 2024 1,5, en 2025 1,3. O sea, los intereses directamente no los registramos. O sea, todo el pago de la deuda, digo, está por fuera, de alguna forma por fuera del presupuesto. Y estos son los números macro que ellos ponen para poder armar esa proyección de recursos. Por un lado, ellos tienen un tipo de cambio a fin de este año, a fin de 2024, no sé cómo estoy de tiempo, de Tenés 1020. 5 minutos, Marina. Dale, esto sostiene ¿cómo se llama? El crawl al 2. Ellos de cara al año que viene bajan el crawling, o sea, el ritmo de devaluación lo ponen en un ritmo promedio de 1,4, o sea, consistente con un dólar que se mueve 18%. Y lo segundo es poner una tasa de inflación consistente con el dólar. O sea, asumen que la devaluación va a ir bajando del 2% mensual al 1% y asumen que la inflación va a converger. Yo qué sé, digo, desde el lado del sector externo, ellos tienen exportaciones por 100.000 millones de dólares, importaciones por 83.000, estos números lucen, la balanza luce alta, digo, dado el tipo de cambio que tenés hoy por hoy, obviamente va a depender de los precios y de la cosecha. Recuerden que hoy todavía tenemos el blend implica que estamos mandando el 20% de la exportación al contado con liquidación y eso es un problema desde el punto de vista de la cuenta de dólares y obviamente la discusión sobre si este esquema de sostiene está montado sobre una fiesta financiera que de una forma todo el sector financiero local digo, está festejando. De nuevo, esa fiesta financiera está montada sobre las 4 variables que decía antes, digo, los números fiscales, la inflación, la compra de dólares, que no es más por la cuenta corriente, hoy es por la cuenta capital asociada a los dólares de blanqueo, y obviamente qué es lo que pase con Milei en las encuestas. Y en términos de crecimiento, tiene una caída del producto este año de 3,8, que va a ser un poco menos en promedio, y un rebote el año que viene del 5, que en realidad el rebote del 5 es básicamente volver a los niveles de 2022, que son los de 2017, que son los de 2015, que son los de 2002. O sea, Argentina está literalmente estancada. Entonces, déjenme mostrarles 2 cosas más, y así cumplo con el tiempo y en todo caso después peloteamos. Uno es lo que les decía de la inflación, ¿no? Digo, esto para mí muestra un poco, es la contracara de lo que estás viendo en términos del ajuste fiscal. O sea, el grueso del ajuste fiscal está hecho por licuación. Digo, no hay un cambio en la estructura del Estado. Hay un cambio en la estructura del Estado, pero los gastos de funcionamiento, el ahorro es limitado. El grueso del ahorro está basado en el freno de la obra pública, el freno de las transferencias y sobre todo la caída de las jubilaciones y los ingresos. Entonces, cuando uno mira la dinámica de los precios relativos, esta es la inflación acumulada digamos, entre septiembre del 24 y noviembre del 23, que es cuando llega Milei.
en términos reales, esto es por encima de la inflación, es el aumento de cada sector por encima de la inflación. Y esta es la inflación acumulada entre septiembre del 24 y yo pongo diciembre del 18. ¿Por qué diciembre del 18? Porque diciembre del 18 es un mes donde el dólar se había devaluado, donde las tarifas estaban adelantadas, que no se habían vuelto a trazar, y donde los ingresos habían caído respecto a los niveles de 2015, de nuevo, digo, por una puja distributiva que estaba de alguna forma canalizada a través de nada, lo que fue el resultado electoral, la dinámica financiera que vimos. Lo primero que quiero mostrar con este cuadro es todo lo que está a la derecha de este eje, esto es todo lo que sube por arriba del promedio. Todo lo que está a la izquierda es todo lo que sube por debajo del promedio. Y de este eje, todo lo que está arriba sube por arriba del promedio respecto a 2018, todo lo que está abajo sube por debajo del promedio respecto a 2018. Entonces, lo que uno ve primero es cuál es el ajuste de precios relativos. Acá están. Las tarifas, electricidad, gastos, combustibles suben más del 80% por arriba de la inflación. Transporte público, 60% por arriba de la inflación. Está casi en los niveles de 2018, según las empresas de transporte, todavía falta casi que multiplicar por 3 la tarifa para cubrir el costo que dicen que tienen. Cuando uno mira electricidad, gas y otros combustibles, estás lejos de los niveles de 2018, pero con una estructura de costos más baja. Esta es la tarifa de agua, ¿no? Digo, esta subió 40% respecto al 2018 y 80% respecto al 2000, a noviembre 23, ¿no? Este fue el aumento de Malena, digo, cuando estaba en AISA. Esto debo aclarar que incorpora la tarifa del interior, digo, que está en todos los casos arriba de 1.000 pesos, 1.200, 1.400 pesos, depende de la provincia, depende de la ciudad. Perdón, Y Marina. muy por debajo en el área metropolitana urbana. Deje de mostrarle, estos son los precios de los bienes. Precio de los bienes, fíjense, salvo lácteos y aceites, que eran precios regulados, y medicamentos, todo el resto de los precios de los bienes sube por debajo de la inflación. Autos, electrodomésticos, indumentaria, todos suben en dólares. El dólar se volvió a trazar. Y este es el ajuste fiscal. Fíjense, los salarios informales caen 50% respecto a 2018, la mitad. Salarios del sector público, acá está el ajuste fiscal, 35% respecto a 2018, casi 20% respecto a noviembre 23. Esta es la jubilación mínima, cae 20% respecto a 2018 y cae respecto a 2023. Y estas son las jubilaciones sin bono, caen casi 40%. O sea, este es el ajuste fiscal que estás viendo. La pregunta es, ¿en qué medida se puede sostener este ajuste fiscal cuando la única ancla que estás teniendo es fundamentalmente el ancla cambiaria? Y el ancla cambiaria mantenida de dos formas. Por un lado, el crawl al 2, eventualmente abajo del 2, y del otro lado, el dólar financiero contenido, digamos, con ese envío del 20% de la exportación al contado con liquidación, más la intervención que haga que hacer. Entonces digo, estás montado sobre un esquema de carry trade que de alguna forma te ordenó lo fiscal en un contexto donde el conflicto distributivo está relativamente contenido y donde la pregunta del millón para ver si esto se sostiene o no se sostiene, o cómo sigue la historia, digo, todavía falta la aprobación del presupuesto, falta todo lo que viene. Bueno, digo, es cuál es el caudal político de Milei frente a esta estrategia de hacer política, digo, particular, ¿no? Para un gobierno particularmente débil. Bueno, yo corto acá y si quieren después seguimos. Marina, discúlpame, nos estamos quedando sin tiempo. Muchas gracias, Marina. Dale. Alejandro, por favor, tus 20 minutos. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, gracias también por la invitación. Yo quería decir nomás 3 cosas, voy a intentar desagregarlas un poco, pero son esencialmente 3. ¿No? Por un lado, que la lógica política del proceso presupuestario, es en general, bastante más estable que los contenidos del presupuesto, que los resultados de la ejecución del presupuesto. En segundo lugar, que esto no es un accidente ni una anomalía, Y en tercer lugar, que pese a lo anterior, nos encontramos en una situación, un poquito diferente de la normal, y en esas diferencias, quizás haya, algún margen de indeterminación respecto de los resultados que cabría, pensar un poco más detenidamente. Entonces vuelvo, para atrás, ¿no?
Decía, la lógica política del proceso presupuestario, digamos, en general es más estable que los contenidos del presupuesto y que sus resultados, digamos, porque está sostenida sobre un conjunto de reglas formales e informales, ¿no?, que no varían, digamos, ¿no? Digo, nosotros sabemos que desde el punto de vista formal, digamos, el proceso presupuestario, digamos, es esencialmente el mismo que se estructuró con la Ley de Administración Financiera de 1992, digamos, en donde el Poder Ejecutivo, digamos, comenzando, digamos, por la Secretaría de Hacienda, digamos, le pide, digamos, a las agencias que componen la administración pública que envíen, digamos, sus estimaciones, digamos, de gastos, digamos, le pide, digamos, a la AFIP, digamos, que envíe sus estimaciones de recursos, le pide al Banco Central, digamos, que envíe sus hipótesis acerca de, digamos, cómo se va a comportar la política monetaria y cambiaria, digamos. Y, digamos, después empieza un proceso, digamos, interno al Ejecutivo, digamos, en donde se, digamos, discute un poco acerca de cuáles son los márgenes, digamos, y de cuánto, digamos, Hacienda debería aceptar, digamos, lo que los demás están, digamos, proponiendo, digamos, sea como parámetros o sea como estimaciones de gasto, digamos. Se compone un borrador del presupuesto, ese borrador del presupuesto después es analizado, digamos, en el gabinete a veces, digamos, ¿no?, con mayor o menor, digamos, detalle, digamos, puede ser que algunos, digamos, jurisdicciones le pidan al presidente, digamos, algo más de lo que Hacienda estaba dispuesto a darles, y finalmente hay un proyecto de ley, digamos, ¿no? Y ese proyecto de ley va al Congreso, ¿no? Y en el Congreso sigue el curso, digamos, de cualquier proyecto de ley normal, digamos, ¿no?, con la única diferencia de que este comienza siempre por la Cámara de Diputados, que siempre, digamos, tiene un tratamiento, digamos, relativamente veloz, digamos, y acotado, digamos, entre mediados de septiembre, digamos, y fin de año, digamos, en el cual, digamos, casi todo lo que ocurre, digamos, dentro de la Cámara de Diputados, digamos, pero, digamos, con las excepciones de esas restricciones de tiempo, es un proyecto de ley como cualquier otro, digamos, ¿no? Esto quiere decir, digamos, que los legisladores en comisión pueden introducir los cambios, digamos, que consideren apropiados, digamos, con, digamos, solo un par de limitaciones sobre las que voy a volver después. Y las cámaras pueden hacer lo mismo, digamos, y eventualmente el Senado, digamos, por lo tanto, podría introducir cambios, algunas veces lo ha hecho, digamos, y en tal caso el proyecto, digamos, volvería a la Cámara de Diputados y ahí, digamos, esa Cámara tendría que decidir qué hacer, digamos, ¿no? Y después, bueno, la ley eventualmente sancionada, digamos, vuelve al Poder Ejecutivo, quien, digamos, tiene, como con cualquier otro proyecto de ley, el poder de vetarlo de manera total o parcial, ¿no?, y, digamos, a veces ha ejercido ese poder. Eso no ha cambiado desde 1992, ¿no? Y tampoco han cambiado las reglas informales, ¿no?, que, digamos, son las que operan, digamos, en simultáneo, digamos, con estas, ¿no? Es decir, no ha cambiado, digamos, por un lado, que cuando Hacienda, digamos, y hace digamos, la formulación de los parámetros bajo los cuales va a ordenar, digamos, todas las estimaciones, digamos, y todo el presupuesto, ¿no?, en general juega estratégicamente, digamos, con la inflación, juega estratégicamente con los ingresos, juega estratégicamente con la previsión del tipo de cambio, ¿no? Eso lo hicieron todos los gobiernos, todos los ministros, digamos, no hay ninguna novedad, digamos, en ese punto, digamos, y no hay en general, digamos, ningún incentivo para que nadie haga otra cosa, digamos, ¿no? Porque el mundo es incierto, digamos, hay que darse cierta flexibilidad, digamos, y cuanto mayor flexibilidad, mejor. Ese es el modo en que en general, digamos, los ministros de Economía piensan sobre esta cuestión, digamos. Otra, digamos, regla informal que en general ha operado, digamos, ¿no?, es que como la estructura del gasto presupuestario es altamente rígida, porque son, digamos, esencialmente, digamos, remuneraciones, digamos, pago de seguridad social, digamos, pago de interés de la deuda, digamos, y algunas transferencias a provincias que ocurren de manera, digamos, también regularizada, ¿no? En general, digamos, lo que se modifica en el presupuesto en el Congreso es relativamente marginal, ¿no? Puede ser que en algunos años haya sido un poco más importante que otros, ¿no?, pero en general es poco, vamos. Y sobre ese poco, digamos, que se
modifica es donde se monta, digamos, la parte que les interesa más a los legisladores, que es el conjunto de señales, digamos, que ellos mismos están en condiciones de emitir a sus votantes, a quienes les financian las campañas, digamos, y a sus aliados en las distintas agencias que componen la administración pública, digamos, de modificarles el presupuesto a favor, digamos, y eventualmente también darles alguna atribución, digamos, de facultades, digamos, un poco mayor que la que tenían el año anterior, ¿no? La otra gran regla informal, digamos, es que buena parte de las modificaciones que el Congreso introduce, digamos, las introduce no bajo la forma de órdenes, digamos, ¿no? Esto es, dispónese que el Poder Ejecutivo hará tal cosa o tal otra, digamos, no el Poder Ejecutivo hará esto o aquello, digamos, sino bajo la fórmula facúltase al Poder Ejecutivo hacer tal cosa o tal otra, ¿no? Esa diferencia es central, digamos, porque es la que después permite que el juego continúe, digamos, ¿no? Que cuando el presupuesto está en ejecución, ¿no?, los legisladores le pidan al Ejecutivo que esa facultad que se le concedió, digamos, sea ejercida, y el Ejecutivo dice sí, no, más o menos, digamos, y define el momento en que va a hacerlo, ¿no? Entonces, finalmente, durante la etapa de la ejecución, digamos, la negociación presupuestaria continúa, digamos, y eso le permite al partido gobernante, digamos, cualquiera sea, digamos, ¿no?, canjear, digamos, la ejecución de parte de aquello que se le facultó a ejecutar, digamos, por votos, digamos, en proyectos de ley que sean, digamos, necesarios en cada momento. ¿Sí? Y diría que otra institución informal o regla informal, digamos, que en general se viene cumpliendo, digamos, con bastante regularidad, digamos, es que dado, digamos, el uso estratégico de las, digamos, estimaciones de inflación, tipo de cambio, recursos, etcétera, digamos, el presupuesto tiene que ser modificado de manera sustantiva durante la ejecución, ¿no? Y esa modificación ocurre, digamos, en parte con, digamos, una acotada delegación de facultades que está, digamos, con cierta regularidad descrita en los proyectos de ley, pero también ocurre por la que te decía de urgencia, ¿no? Porque modificar el presupuesto no cae bajo la prohibición, digamos, de la Constitución, digamos, respecto de cuáles pueden ser los temas de los DNU, digamos. Entonces los gobiernos, de nuevo, de todos los partidos, en todo momento, digamos, han hecho uso de esa facultad, digamos, para modificar el presupuesto cuando eso se revelaba necesario o conveniente, digamos. Y no hay ningún caso, vamos, hasta ahora, después vuelvo sobre el hasta ahora, no hay ningún caso, digamos, de un decreto de necesidad y urgencia que modificara el presupuesto que haya sido ni modificado ni rechazado por el Congreso. Nunca. Hay sí, digamos, algunos casos de vetos, digamos, presidenciales que fueron objeto de insistencia, digamos. La mayoría de esos casos está en la década del 90, digamos, y fue hecho por el Partido Justicialista y algunos aliados, digamos, estratégicos para el caso, digamos, de la oposición contra Menem, digamos. Y después prácticamente no hay insistencia, ¿no? Menciono, digamos, con todo este grado de detalle, digamos, la cuestión, digamos, porque, digamos, insisto, esto es lo que ha ocurrido, digamos, con cualquier gobierno, digamos, en cualquier situación, digamos, parlamentaria, digamos, que haya tenido, digamos, cualquier, digamos, presidente desde 1992, digamos. Y por consiguiente, digamos, en principio, digamos, ¿no?, subrayo esta expresión, en principio, digamos, uno esperaría que esto siga ocurriendo, a saber, digamos, que el presupuesto, como Marina ya, digamos, dijo, tenga unas estimaciones que no son, digamos, demasiado realistas, digamos, ni sostenibles ante un análisis serio, digamos, que todo el mundo sepa que esto es así, digamos, que en la Comisión de Presupuesto, en la Cámara de Diputados y eventualmente en el Senado se negocien modificaciones, digamos, que eventualmente digamos, la ley sea aprobada y el Ejecutivo, digamos, la modifique, digamos, en lo que ha sido facultado dentro de la misma ley y por la que te decía de urgencia, ¿no? Por eso, te decía, digamos, la segunda cosa que quería mencionar es que el hecho de que esta lógica sea tan estable, digamos, ¿no?, la lógica política del proceso presupuestario, quiere decir, sea tan estable, no es un accidente ni una anomalía, digamos, ¿no? Porque en general, digamos, así es como funcionan las cosas en todas partes.
Digo, el proceso presupuestario es siempre secuencial, ¿vamos? Siempre el Poder Ejecutivo propone y la legislatura, el Parlamento, como se llame, ¿vamos? Es el que, ¿vamos?, tiene que aprobar, ¿vamos? En algunos países hay alguna limitación respecto de qué es lo que el Parlamento puede hacer con el proyecto de presupuesto. Las versiones más duras de esas limitaciones son, digamos, que lo tiene que aprobar, digamos, como viene, digamos, pero son pocos, digamos, los países en donde eso ocurre, digamos. En general, lo que hay es limitaciones a los cambios que el Parlamento puede introducir. Y esas limitaciones, digamos, o bien están, digamos, formuladas, digamos, como un límite, digamos, cuantitativo, digamos, o en la versión, digamos, que tenemos aquí en Argentina, está formulada, digamos, como un límite conceptual, ¿no? Si la ley de administración financiera, digamos, establece que si el Congreso quiere ampliar el gasto, digamos, tiene que identificar, digamos, la fuente de financiamiento para el gasto que va a ampliar. Eso ha ocurrido en contadas ocasiones, digamos, ¿no? Lo que ocurre la mayor parte del tiempo es que el Congreso aumenta el gasto sin identificar la fuente de financiamiento. Eso no es un error, es parte del juego estratégico. O sea, eso está ahí, digamos, para que eventualmente el presidente decida si lo veta, digamos, o si lo subejecuta. Y en cualquiera de los dos casos puede usar el mismo argumento, que es, digamos, lo veto porque esto es inconsistente con la ley de administración financiera, o lo subejecuto porque es inconsistente con la ley de administración financiera. Los legisladores lo saben, el presidente lo sabe, digamos, pero como esto es moneda de cambio, digamos, para formar coaliciones legislativas para otros temas, todo el mundo, digamos, se hace el distraído y deja esa cláusula, digamos, inconsistente, digamos, esa ampliación del gasto, digamos, legalmente inconsistente, ahí en el texto de la ley, siempre. La segunda razón, digamos, diría por la cual esto no es un accidente ni una anomalía, es que las instituciones, no solo las presupuestarias, digamos, ¿no?, pero sobre todo las presupuestarias argentinas, son bastante flexibles, ¿no? O sea, hay una cantidad, digamos, de resultados posibles según el conjunto de reglas con el cual, digamos, nos manejamos, y buena parte de esas reglas además son previas a 1992, ¿no? La ley de contabilidad ya en 1956 tenía, digamos, el default, digamos, de que si no se aprobaba el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo en el tiempo, digamos, que la ley de contabilidad indicaba, digamos, el Poder Ejecutivo podía utilizar el presupuesto del año anterior y ajustarlo, digamos, de la manera que consideraba conveniente. Eso ya existe hace 70 años, ¿no? Entonces, de nuevo, como hay, digamos, un conjunto de posibilidades institucionales, una de las cuales es, digamos, manejarse con el presupuesto anterior, otra de las cuales es modificarlo, digamos, prácticamente a voluntad, por decreto, otra de las cuales es, digamos, usar este juego, digamos, de cláusulas inconsistentes que se pueden ejecutar o subejecutar, digamos, de acuerdo con la negociación política posterior, digamos, o, digamos, simplemente hacer uso de la delegación de poderes para, digamos, reasignar el gasto que está escrita dentro del proyecto de ley. Entonces, vamos, todos los gobiernos, vamos, de cualquier signo político, vamos, han hecho uso de estas reglas, vamos, y esa es la razón por la cual nada de esto es anómalo, ¿verdad? Es la normalidad argentina, digamos. Digo, es como ocurren las cosas en esta arena, digamos, de política pública. Perdóname, Alejandro, tenés 5 minutos más. Sí, ahí ya termino. Ahora, decía, esta situación es un poco diferente, ¿no? Digamos, por razones que todo el mundo conoce. Digo, estamos frente al primer gobierno estrictamente minoritario, digamos, del actual periodo democrático, digamos, sino de la historia argentina, ¿no? Estamos, digamos, frente a un Congreso que tiene un alto grado de fragmentación legislativa, digamos, esa fragmentación crece, digamos, todas las semanas, digamos, por cosas que hace el gobierno, por cosas que hacen los mismos opositores, ¿no? Y tenemos además una ventana, digamos, de oportunidad que está, digamos, claramente abierta y sostenidamente abierta por ahora, digamos, por la opinión pública, para avanzar, digamos, en algún proceso de ajuste, ¿no? Y todos los participantes de este juego que vengo describiendo lo saben, ¿no? Y desde ese punto de vista yo tendería a pensar, digamos, que así como ocurrió en la brevísima ronda, digamos, de negociación sobre esto que hubo a fin de 2023, digamos, para el Poder Ejecutivo, que el presupuesto no se sancione no sería tan problemático, ¿no?
no solo porque le permitiría seguir ajustando, digamos, de la manera en que considere apropiado, digamos, sino además, digamos, porque le permitiría, como digamos, se ha venido sugiriendo antes, sostener, digamos, el relato, digamos, que quiere sostener frente a la opinión pública. Es decir, los políticos que vienen aquí a aumentarse el gasto, digamos, y proteger, digamos, sus prebendas y tal, digamos, bueno, no lo van a poder hacer, digamos, porque no se pusieron de acuerdo entre ellos o porque yo lo veté, y aquí estoy yo, digamos, con el presupuesto anterior, digamos, haciendo lo que hay que hacer. ¿Sí? Y por otro lado, diría también, digamos, que otra de las razones por las cuales, aun si el presupuesto fuera sancionado en alguna versión y esa versión resultara de algún modo admisible, digamos, para el actual, digamos, gobierno, de todos modos, digamos, ese presupuesto podría ser modificado por decreto de necesidad de urgencia, inclusive, digamos, si la ley que regula el trámite de los DNU fuera modificada del modo en que la oposición está proponiendo que se modifique. Porque esa modificación que se está proponiendo es una que le permitiría, digamos, de hecho, abrir, digamos, la letra de los decretos, digamos, sin negociar el contenido. Y por lo tanto alcanzar un resultado que, de nuevo, no sería demasiado diferente de aquel que surgiría si se hubiera negociado el presupuesto en principio. Con lo cual, y con esto termino, digamos, mi impresión, digamos, es que digamos, que el presupuesto se apruebe, digamos, de una manera, digamos, más o menos acordada, o sea, digamos, que termine no aprobándose, digamos, de todos modos, el Poder Ejecutivo va a seguir en control del proceso presupuestario. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro y Marina. Pasamos a la parte en que los socios hacen preguntas o aportes o comentarios. Les voy a pedir que los comentarios o preguntas sean breves para darle tiempo a todos los socios presentes en la reunión a hacer preguntas y que las preguntas o el pedido de palabra lo hagan a través del chat, que es mucho más fácil para mí ver los comentarios en el chat. Primero voy a hacer unos comentarios para Marina. Ricardo Gerardi pidió si podemos contar con los PowerPoint que vos presentaste, si nos los podés mandar por correo o por WhatsApp. Bueno, bueno, eso por un lado. Por otro lado, el que primero pidió la palabra fue Luis Rapaport. Así que desmuteate y tenés el micrófono, Luis. Sí, ¿qué tal, Marina? Simplemente una pregunta. Yo veo que acá hay dos cuestiones que se entrecruzan. Digamos, pese al ajuste fiscal, no han bajado los impuestos ni eliminado desregulación y todo el verso ese. Y por otro lado, hay un atraso que para el fin del año que viene, si se cumple el presupuesto, va a ser fenomenal el tipo de cambio. Yo estoy viendo, no solamente en economías regionales, sino también en lo que es la producción agropecuaria normal, en algunas áreas, en algunas zonas, que la gente, bueno, se suma el tema del precio internacional, de que parecía que había una sequía, ahora bueno, pero veo una reticencia de los productores ¿cómo se llama? A sembrar este año, ¿no? Ni que hablar del sector industrial, que supongo que el atraso de cambio le va a pegar con todo, tanto por la importación, si es que se abre más, como por la exportación. Entonces, no veo la consistencia con el tema de pensar en un 5% aumento del producto. Esa era la pregunta. son dos cosas independientes. Yo coincido con vos, a mí no me gusta el esquema de atraso cambiario. Creo que no hacía falta, coordinar ese esquema de atraso cambiario, sino que la prioridad de bajar la inflación por sobre todo, creo que es un error. O sea, yo vengo de leer el libro de Vigi sobre el programa de estabilización chileno, donde el ajuste fiscal lo hacen en dictadura y hacen un ajuste recontra violento, y la lectura en ese momento era que con ajuste fiscal, lo mismo que acá, no, vos no tenés un problema. Las crisis son solamente de origen fiscal, no hay ninguna crisis de otro origen que no sea fiscal, ¿no? Y donde vos compensaste
si querés, el atraso cambiario con crédito, financiado con dólares de afuera, que eran los petrodólares. ¿No? Digo, a diferencia de la tablita de Martínez de Oz, en Chile tuvieron consolidación fiscal. Y cuando se cortó el crédito, volaron igual por los aires. O sea, y cuando vos mirás la estabilización chilena, a partir del 85, que coincide con el Plan Austral, el programa económico de Vigie era tipo de cambio alto, con apertura violenta de la economía y baja agresiva de impuestos a la exportación. Después te puede gustar o no, digo, claramente hubo sectores muy perdedores, pero los pusiste en un esquema de competitividad. O sea, acá no estás haciendo nada de eso. Acá estás empezando a abrir la economía, todavía no la abriste, de hecho al principio la había cerrado, con un tipo de cambio que se está trazando y con un esquema tributario que es perverso, no para todos los sectores, porque hay sectores con exenciones tributarias. La lectura que tienen ellos es, mirá, hay 6 o 7 sectores que les va a ir bien en este esquema y el resto, digo, al piste. O sea, esa es la lectura. ¿Cuál es la consistencia política después de ese esquema? Primero tiene que durar. Lo segundo es, yo qué sé, o sea, la verdad que hoy por hoy vos tenés una economía con cambios tecnológicos fuertes. Digo, más allá de la inteligencia artificial, digo, tenés economías de plataformas, tenés una dualidad gigante, tenés una economía informal, con lo cual el que se cae del mercado de trabajo formal, digo, al día siguiente está manejando un Uber. Desde el punto de vista de la encuesta de hogares, es un ocupado. Desde el punto de vista de la tasa de desempleo, digo, no es un desempleado, es un subempleado. De nuevo, te puede gustar o te puede no gustar, pero digo, me parece que ese es el esquema que ellos tienen en la cabeza. Ahora, desde ese punto de vista, digo, si la dinámica financiera se les empioja, esto se termina mucho antes. Creo que lo que te puede empiojar la dinámica financiera es el ciclo global o el ciclo político. Y ahí, gran signo de pregunta. Ahora, si la dinámica financiera no se les empioja, y la verdad que si ellos pueden compensar con expansión del crédito doméstico, financiado en parte con el desarme de los pasivos, lo que son ahora, lo que eran los pasivos remunerados, hoy la deuda del tesoro, o financiado con deuda en dólares, que es lo que están intentando hacer, digamos, del sector privado, que le vendan los dólares al Banco Central para... Bueno, digo, el esquema puede durar. Ahora, como pongo yo el gráfico ese, digo, volvés a los niveles de 2022. O sea, esto no es un crecimiento, esto es un rebote, como el rebote que tuviste en 2013, el que tuviste en 2015, el que tuviste en 2017, el que tuviste en 2021, y el que intentó más en 2023. Si se le desancla lo financiero, digo, no hay historia. Si lo financiero no se le desancla, yo qué sé, digo, la mala praxis no necesariamente tiene impactos negativos de corto plazo, digo, lo tiene de largo. Ahora, si esto dura, digo, yo qué sé, si hay una lobotomía en la sociedad, digo, a lo mejor puede ser, digo, que Milei sea el presidente vitalicio de la Argentina. No sé, creo que el escenario, digamos, de polarización es riesgosísimo. O sea, jugar este juego de Carry con Cepo, ahora, digo, son dos cosas distintas. O sea, por eso lo que digo es se te tiene que sostener lo financiero. O sea, el riesgo país tiene que bajar, y ¿cómo se llama? Y la brecha cambiaria tiene que comprimir sin gastar demasiados dólares. ¿Se puede? Yo qué sé, yo hace 2 meses me parecía imposible. Hoy, con la dinámica financiera de los últimos días, yo qué sé, digo, puede ser, digo, ¿es seguro o no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No veo que nadie esté anotado. Marina, yo te había cortado la exposición. No sé si querés continuar con lo que estabas tratando, porque en ese momento quise más o menos equiparar con lo que tenía que decir Alejandro. No sé si querés agregar algo de lo que yo te corté en el momento que te corté. Muestro el tipo de... Dejá de mostrar el gráfico de actividad. Esto es lo que decía. Estas son las tasas chinas. Esta es la crisis financiera. Esto es el macrocidio, ¿no? Digo, acá pierde Néstor Kirchner con el 30 y pico% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Acá gana Cristina la elección nacional con el 54% de los votos. 50% de aumento del salario en dólares, pusiste el cepo. Te quedaste en dólares, pusiste el cepo. Y acá está el nivel de actividad. Vos caíste, subiste en 2013, caíste en 2014, subiste en 2015, caíste en 2016, acá, esto es Macri, acá sacaste el cepo, subiste en 2017 y acá se te cortó el crédito. O sea, para crecer de acá a acá pusiste dólares financieros
para intentar llegar hasta acá, te consumiste las reservas, cancelaste deuda con reservas. Y acá el aumento del endeudamiento te explotó. Volaste por los aires, 17, 18, 18, 19. Acá perdió la elección Macri, pandemia. Acá intentaste ganar la elección en 2021 y perdieron. Y este es el derrotero de intentar expandir, digo, sin dólares, y la economía iba, rebotaba, pero con un... esta es la corrección. Hoy estás rebotando acá. Esto te va a dar este año 3,5 de caída. Si el nivel de actividad llega a este nivel, estás en 5% de crecimiento. Puede pasar eso. Puede pasar, digo, tenés que sostener la desinflación. El problema es que el ancla desinflacional es un ancla que no es estable. El tipo de cambio no es un ancla estable. No es un ancla estable, de nuevo, salvo que vos tengas, digamos, un aluvión de dólares. ¿Qué dólares te salvaron hoy? Los del blanqueo. El blanqueo es lo que le está permitiendo comprar dólares al Banco Central por la cuenta capital. Básicamente vía endeudamiento del sector privado, vía crédito bancario en dólares o vía colocación de UNs de las empresas. La verdad que tenés que seguir este esquema, o sea, el esquema pendular de la política, digo, no te lleva a ningún lado. Ahora, digo, volviendo al presupuesto, yo coincido con lo que dijo Alejandro, digo, el presupuesto no es digamos, vos podés, es cierto que este año estás gobernando con el presupuesto, con la extensión del presupuesto anterior, pero la verdad que a esta altura ya las ampliaciones presupuestarias fueron por DNU, con lo cual vos podrías, si no te aprueba el Congreso el presupuesto, por un DNU, o sea, podrías extender el presupuesto extendido por DNU de este año para el año que viene. Mi lectura, y ahí no sé qué piensa Alejandro, es que al sistema político en general no le sirve, digamos, no aprobarle el presupuesto. Primero porque le damos autonomía. Lo que no sé es cómo terminás negociando ese presupuesto, digo, no tanto los números, sino el articulado, digamos, y el destino de las leyes. Tampoco sé cuánto costó destrabar los vetos, o sea, los 85 héroes o los 87 héroes, digo, ¿qué implicó eso? O sea, la verdad que la dinámica política es rara. La consolidación fiscal, insisto, es necesaria. Digo, la forma en la cual está llevando a cabo la consolidación fiscal, sin un error que decía antes Luis, o sea, sin un... Yo la verdad que creo que más allá de la agenda de Federico Sturzenegger no hay un cambio en la productividad de la Argentina, no hay un cambio en la infraestructura, en la logística, en la infraestructura, no hay un cambio en el esquema tributario, digo, se te mezcla una economía dual donde la presión impositiva efectiva es gigante, perdón, la normativa es gigante y la efectiva es baja, digo, donde, bueno, digo, la verdad es que requiere un ordenamiento y un estiramiento de los plazos. Pero, insisto, el problema es la palabra consenso, la palabra acuerdo, la palabra de tratar de encontrar algo en el medio, está detonada. Y otra vez, al igual que con Macri en 2019, la estrategia para ganar es la polarización. La novedad que tiene Milei en la elección de medio término es que si lo financiero se sostiene, bueno, digo, tiene una chance desde el punto de vista de la narrativa de la economía. La economía con empresas que van a caer, con desempleo, pero con salarios en dólares más altos y con crédito. Y el crédito tanto para las empresas, que la mayor parte vienen con baja deuda y la mayor parte vienen de años de muchísima holgura. O sea, porque el cepo, convengamos que es un desastre colectivo, pero en términos de alocación de fondos del sector privado es fenomenal. O sea, la brecha te permitió financiarte barato, comprarle dólares baratos al Banco Central y si podías vender en el mercado de precios descuidados, la verdad que al sector privado le fue muy bien. Bueno, digo, mi lectura es que en un esquema de atraso cambiario, buena parte del empresariado industrial se va a probar el traje de importador. Ahora, ¿hasta dónde Argentina puede financiar un desequilibrio de cuenta corriente? Yo qué sé, a mí me luce que no demasiado. O sea, Argentina no es Australia, no es Brasil y no es México. Es Argentina, generalmente termina mal antes, pero bueno, volvemos a insistir. Gracias, Marina. Hay una pregunta de Ricardo Gerardi. Bueno, muchas gracias, muy interesante ambas presentaciones. Yo les quiero preguntar a ambos, empezando por Marina y luego por Alejandro,
Si uno, en línea con lo que decía Luis Rapoport, desagregara el nivel de actividad económica por sectores y por territorios, corríjanme si digo algo equivocado, sin duda va a haber una gran expansión de todo lo que es la minería y posiblemente la economía del conocimiento y algún otro sector. Pero si la construcción no repunta sustancialmente y la actividad industrial o manufacturera en los conurbanos del país, en particular el conurbano de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, evidentemente eso va a traer implicancias políticas importantes. Yo lo que he visto es que el apoyo a Milei en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, viene cayendo. Si eso se pronuncia, se hace más pronunciado, y Cristina encabeza la lista de diputados o, digamos, frente a un expert, por ejemplo, de La Libertad Avanza, bueno, el resultado que pueda obtener el kirchnerismo puede ser muy importante y eso evidentemente trae signos de interrogación a los inversores, me imagino, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver, ¿esto tiene sustento político a futuro? Entonces, bueno, las preguntas sintéticamente sería la posibilidad de desagregar el nivel de actividad económica por sectores y territorios y el impacto político que puede tener las elecciones del año que viene. Gracias. Coincido, totalmente. O sea, cuando te hablan de 6, 7 sectores están distribuidos bien por fuera de los conurbanos. Digo, hay provincias que tienen, digo, todo lo que es el norte, digo, Salta, Catamarca, Jujuy, San Juan, incluso Mendoza, digo, hay proyectos que están movilizando. Y si vas a Vaca Muerta es un vergel. Neuquén es un vergel, o sea, en Neuquén, digo, el movimiento que hay es de que hablar a Nielo, digo, eh, ahora vos mirás desde el punto de vista del mercado laboral, digo, la industria emplea 1,2 millones de personas, digo, energía y minería emplean 100.000 personas cada una, después tiene encadenamiento, digamos, hacia adelante, hacia atrás, o sea, tiene impacto, digo, no es neutro el impacto. Pero la verdad que el principal impacto de esos sectores es vía la disponibilidad de dólares. Y la disponibilidad de dólares en el esquema, ¿cómo se llama? En el esquema que tenés del RI es una disponibilidad de dólares con un gran signo de pregunta de cuántos dólares vas a generar y cuántos dólares eventualmente van a entrar a mediano plazo. Yo creo que la apuesta del gobierno de corto plazo es el crédito para consumo para compensar la caída de los ingresos. Crédito para las empresas barato, que le está fondeando en gran medida la compra de instrumentos de deuda al tesoro. Está lleno de, yo qué sé, yo lo que he visto es Paraná, chacareros comprando LECAPs con descuento de documentos. Hasta ahora se fondeaban abajo del 40 y compraban instrumentos del 55 de tasa. Ahora ya la tasa esa bajó. Y después crédito del sector privado. Crédito del sector privado a las familias, digo, tarjetas está volando, personal está volando, todo lo que es crédito no bancario está volando. De nuevo, eso, si se financia con dólares, yo qué sé, digo, bueno, como siempre, las expansiones de crédito, o sea, cuando lo expandís, todo va para arriba y es maravilloso. Si en algún momento lo querés contraer, digo, tenés un problema. Hasta ahora Argentina siempre funcionó con tasa de interés negativa. Tasa de interés negativa no se paga, se licúa. Yo creo que la apuesta de corto plazo es esa. Ahora, el escenario, digamos, a la Menem en el 90, digo, Menem en los 90, el desempleo pasó del 6 al 17. Yo creo que esto creo que no son los 90, es más un meme de los 90, de nuevo, en un mundo distinto y con un personaje distinto, con tecnología distinta. O sea, las redes sociales no existían en los 90. Pero en los 90 vos pasaste un desempleo del 6 al 17, 18% en el 97. Y Menem ganó la reelección en el 95, digamos, después del tequila, digamos. Yo sensación que tengo, de nuevo, Alejandro sabe más que yo de todo esto, es que hay una demanda de estabilidad. Después, ¿cómo se arma eso? Y como decís vos, digo, si Cristina llega a ser candidata
y llega a ganarle por 2 puntos en la provincia de Buenos Aires al candidato que sea, experto o a experto, ¿cómo se llama? Santilli, o no sé, o expert Karina, o el que quieras pintado de violeta, la dinámica financiera se te da vuelta en 2 minutos. O sea, lo de las PASO es un ejemplo de lo que PASO 2019 es un ejemplo de eso. O sea, la expectativa es que el ajuste se sostiene eternamente y que de alguna forma, la expectativa del gobierno es que va a quedar demostrado en la elección de medio término que el populismo no vuelve más. El populismo, el kirchnerismo, el peronismo, ponerle la palabra que quieras, y eso te va a terminar de derrumbar el riesgo país. Yo qué sé, Macri ganó la elección de medio término, 2017. Y la toma de ganancias ocurrió. ¿Qué pasó? Tuviste una sequía, pero la verdad que habías tomado mucha deuda y no tenías resuelto. Hoy te lo ha resuelto lo fiscal, entre comillas. De nuevo, lo fiscal está resuelto en esta licuación de ingresos, que es parte del programa. O sea, los empleados del sector público no van a estar mejor, los jubilados no van a estar mejor, y los empleados del sector privado, el sector privado informal, puede haber algún efecto derrame, no sé, que eventualmente haya más viajes de Uber, más más pedidos ya, más cortes de pasto, o sea, alguna normalización frente a la recesión que tuviste. Alejandro, ¿querés aportar algo? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que, tanto con la pregunta como con la respuesta de Marina. Yo agregaría simplemente dos cosas. Por un lado, aun cuando desde ya sería, muy malo para este gobierno perder, con el kirchnerismo y particularmente con Cristina Kirchner, candidata en la provincia de Buenos Aires, me parece que, no es tan probable que eso ocurra, en principio, porque, en primer lugar, ha habido un cambio, por lo menos esa es mi expresión, en la composición, sociológica del electorado, que apoya el ajuste, digamos así, ¿no? El electorado que apoya el ajuste es, bastante más joven que cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Y lo que tiene en la cabeza para apoyar el ajuste es muy diferente de lo que todos nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Nosotros, pensamos en la historia económica argentina y la observamos, con órdenes de magnitud, de la memoria o del estudio, que son, sustantivamente, más graves, que la situación que se está viviendo ahora, ¿no? Pero para la mayoría de los que tienen, de 40 años para abajo, esta es su primera, gran experiencia con lo que nosotros conocemos puede ser mucho peor. Y con esa, primera gran experiencia es que, fueron decidiendo, a lo largo de los últimos 2 años, diría, apoyar, a las opciones que, se acercaban más a prometer, un ajuste, ¿no? Y me parece que, de una manera similar a como ocurrió, al principio de la primera presidencia de Menem, le están dando crédito al gobierno, y es un crédito muy amplio, dentro del cual el gobierno se puede equivocar, no sabemos cuántas veces, pero algunas, ¿no? Porque, por un lado, de una manera similar a como ocurrió, en 1989, 90, 91, esta gente, que experimenta de manera, tan negativa, la crisis, inflacionaria, quiere que esa, crisis inflacionaria quede atrás, lo más atrás posible, lo más pronto posible, ¿no? Y, por otro lado, diría también, porque ese electorado, que, insisto, no tiene memoria, de las experiencias anteriores, y nada por el estilo, sí tiene, memoria de corto plazo respecto de quiénes fueron los responsables de llevarlo a esta situación, ¿no? Y esos responsables son responsables de hace 5 minutos, no son, Alfonsín, que estuvo gobernando 5 años y medio, y no son los militares, no es nada de eso, son Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Saquemos a Alberto Fernández de la mesa, me parece, razonable pensar que ya no vuelve, pero Cristina Kirchner, o sea, ¿con qué cara, blandiendo, qué argumento ella se va a presentar ahí a conseguir, que la vote,
gente que dejó de votar por el kirchnerismo en 2021, digamos, y que dejó de votar todavía más por el kirchnerismo en 2023. Me parece, en principio, difícil de imaginar, digamos, ¿no? Sería realmente sorprendente, digamos, que Cristina Kirchner saque más votos, digamos, en 2025 de los que sacó en 2017 como candidata a senador. Sería realmente sorprendente. Por supuesto, no se puede descartar, digamos, pero por las razones que acabo de mencionar, me parecería un poco raro, digamos, ¿no? Y ahí viene el segundo punto que quería hacer rápidamente, digamos, que es, ¿qué significa perder ante el kirchnerismo, digamos, ¿no? Por supuesto, de nuevo, perder ante el kirchnerismo sería malo para este gobierno, digamos. Ahora, si pierde, digamos, por 2 puntos, 3 puntos, digamos, no es importante, digamos, ¿no? Digo, porque eso significa que, digamos, por un lado, la Libertad Avanza, conjunto con el PRO o sin él, no sé, digamos, habrá hecho una elección realmente extraordinaria en comparación con la que había hecho antes, digamos. Y en segundo lugar, porque el kirchnerismo va a haber hecho una elección bastante mala, digamos, en comparación con las que había hecho antes. Entonces, sí, digamos, la tapa sería, digamos, ¿no? Ganó el kirchnerismo, digamos, pero, digamos, la bajada, digamos, sería más o menos, digamos, ¿no? Y ese más o menos, digamos, creo que no necesariamente sería, digamos, tan negativo, digamos, y que por lo tanto el evento, digamos, no necesariamente sería la línea de largada, digamos, de un proceso que termina en el final anticipado de esta administración. Muchas gracias por ambas respuestas. Gracias. Como no hay ninguna pregunta ni comentario pendiente, creo, yo quería hacer un comentario. El domingo estuve con gente de la industria de la construcción. Ellos privada. Ellos están chochos. Y dicen que el 80% de la actividad es en negro y que les va muy bien. ¿Ustedes tienen algún comentario respecto de esto? Un comentario de dinámica y un comentario sobre la dualidad de la economía, sobre la informalidad. En general, la construcción le fue maravillosamente bien en los últimos, o sea, la combinación de brecha, digo, te disparó, digamos, la construcción a lo largo de los últimos años. Con valores absurdos, digamos, de rentabilidad. Hoy yo lo que creo es que estás con un problema de costos alto, y todo lo que es pozos, nuevos pozos y demás, eso se está vendiendo mal, eso se frenó la venta, se duplicaron los precios, o sea, cualquier cosa que costaba 100 cuesta 200, cualquier cosa que costaba 200 cuesta 400, y ahí hay un freno. Sobre todo asociado a que tenés precios de las viviendas usadas que están mucho más abajo. O sea, entonces la expectativa ahí es que el crédito, de nuevo, digo, la idea de que el crédito hipotecario, digo, por ahora es así, es diminuto, digo, nada, hay mucha consulta y poca efectividad, pero bueno, hay que ver, digamos, cómo lo manejan, que eso compense. Entonces eso te traccione, digamos, los precios de la vivienda para arriba y eso, digamos, en una estructura de costos altos te vuelve a movilizar la construcción. Ahora, dicho eso, hoy me decía alguien del sector, me decía, mira, empezaron a mirar la productividad, ¿viste? Empezaron a ver cómo hacían para ser más eficientes. Ahora a nadie le importaba absolutamente nada el costo lo manejaba. Tema de la dualidad, o sea, la dualidad es gigante. Digo, venís de un blanqueo por gobierno. Digo, la construcción siempre fue el mecanismo, digamos, a partir del cual se terminó lavando guita y demás, digamos, no necesariamente guita, digamos, ilegal, digo, guita negra. Pero ahora estás montado sobre, o sea, la estrategia de este gobierno fue un blanqueo gratis, o sea, es un premio y eso movilizó plata, o sea, eso algo te empezó a traccionar, o sea, la venta está mejor que lo que estaba, digo, los costos están más altos. Ahora, yo lo que creo es que hay un tema de informalidad en la economía, o sea, creo que digo, la narrativa de Milei respecto a la destrucción del Estado, yo soy y la señal, digamos, de que los son héroes los que no pagan impuestos, digamos, el concepto de que el impuesto es un robo y no una excepción en el marco del contrato social al derecho de propiedad, digamos, para fondear bienes públicos.
bueno, digo, está generando, digamos, una dinámica donde el negro, digamos, festejado, digo, no es controlado. Y sí, digo, como dice un amigo mío, dice, el negro compite con la escala. O como dice otro amigo mío, dice, vos estás preocupada por los precios de la ropa, me dice, los pobres compran la salada. Y yo creo que sí, que cada vez tenés una economía mucho más dual, donde además nos estamos haciendo todos trampa, porque digo, los precios de la economía informal son totalmente distintos a los precios de la economía formal. Y cuando medimos indicadores de pobreza, la verdad que estamos tomando precios en los supermercados. O sea, los datos de la canasta de pobreza, digo, tienen precios que son implícitos, 10% abajo de los precios promedio. Digo, mira los precios en el conurbano y son otras cantidades, otras marcas, marcas enteras que son informales. O sea, hay un cambio en la estructura, digamos, se está latinoamericanizando. No digo, eso es fenomenal, o sea, o sea, vos podés vender en lo formal, digo, las empresas extranjeras generalmente venden en lo formal y la informalidad la manejan tercerizando la distribución, y las empresas locales, digo, que no tienen ningún tipo de compliance, bueno, eh, hacen lo que tengan que hacer y las oportunidades que brinda la informalidad son gigantes porque es un estado paralelo lo que tienes alrededor, o sea, hay un estado paralelo. Digo, porque digo, no pagas impuestos, pero digo, nada, le pagás a alguien que evite tasas municipales, el etiquetado frontal, digo, empezás a mirar, digo, son dos economías. Perdóname, Marina, no sé si te entendí bien. ¿Esto quiere decir que en realidad las tasas de pobreza están sobreestimadas porque no toman en cuenta la economía informal y todo lo que se maneja No, en yo la lo que digo es economía que la informal? tasa de pobreza está sobreestimada. La pobreza por ingresos, cuando haces cualquier comparación en la región, a ver, convengamos de nuevo, por la transferencia de bienes públicos que tiene la Argentina, puede ser poca plata, o sea, no importa, pero digo, Argentina tiene salud pública, tiene educación pública, tiene, no digo, transferencias monetarias y transferencias en bienes. ¿No? Digo, eh, cuando vos decís que Argentina tiene más pobres que Ecuador, digo, más pobres que digo, ningún problema hay. Cuando vos mirás las métricas del Banco Mundial, te toma una canasta, no sé, X, corregida por paridad de compra del poder adquisitivo, digamos, en la región, digo, Argentina no es de los países más pobres de la región. Dicho eso, Argentina se está pauperizando. ¿Qué pasó con los indicadores de pobreza? Lo que pasó con los indicadores de pobreza fue que cuando el kirchnerismo dibujó los números, porque dibujó la inflación, teníamos menos pobres que Alemania, todos empezamos a mirar los datos de la UCA. Todos miramos los datos de la UCA y los datos de la UCA daban 30. Como los datos de la UCA daban 30, cuando durante el gobierno de Macri se reescribieron las estadísticas, viniendo de un gobierno que las había dibujado, bueno, digo, la estimación de pobreza puntualmente tenía que dar 30. Y para que dé 30, inflaste la canasta. Después es subjetivo, digamos, ¿cuál es la definición de un pobre? Yo qué sé, la definición de un pobre, digo, ¿quién soy yo para decir quién es pobre y quién no? Es una canasta, pero la canasta objetiva de pobreza que midió Macri en el INDEC de Todesca era 30% más cara que la canasta que vos tenías actualizada en ese momento y eso te permitía que la pobreza sea 30. De hecho, están las estadísticas de González Rosada. González Rosada te hace el empalme de la pobreza, porque si no es que hoy tenés más pobres que los que tenías en el 89 en mitad de la hiperinflación. O sea, el problema es que nos hacemos, un día vamos a decir en Argentina que tenemos 120% de pobres y nadie se va a horrorizar, digo, y con todo es así, o sea, la discusión, digamos, sobre los números de la economía argentina, digo, yo qué sé, digo, como dice Juliano Dampoli, digo, ya no discutís la interpretación de los hechos, discutís los hechos, o sea, cada uno arma su estadística y arma su relato a partir de la estadística. Pero la informalidad existe, la informalidad te cruza el sistema de precios, lo cual te torna muchísimo más complejo cualquier esquema de ordenamiento tributario y de administración tributaria. Y en la medida que vas yendo hacia una mayor informalidad, es cada vez más difícil. La informalidad, parte son márgenes y parte son precios más bajos. Gracias, Marina. No sé, Alejandro, si vos querés aportar algo a esta discusión.
No, sobre esto soy lego y aprendo escuchando, gracias. Bueno, Ricardo Mazorín pidió la palabra. Gracias, gracias Marina. Marina, vuelvo a un tema que vos planteaste, el tema del atraso cambiario, ¿no? Y la idea de que el plan de estabilización se sostiene sobre el ancla nominal, que es el tipo de cambio semifijo ajustado por el crawling de 2% o el 1,4% promedio para el año que viene. Frente a esto hay un debate y una interrogación, que es si vos podés, con este atraso cambiario, hacer frente de aquí en más al problema de la deuda que vence en el año 2025, ¿no? Es decir, se supone que la balanza comercial generará 21.000 millones de dólares de superávit comercial, de lo cual un 20% de las exportaciones no van a ir al Banco Central, ¿correcto? Van a estar en el sector privado. Yo creo que el blend lo van a sacar, yo creo que el blend desaparece. Si les va bien, los precios de los bonos siguen de largo, y la brecha comprime, Bueno, el blend se vuelve abstracto. Si el blend se vuelve abstracto, digo, van a empezar. La pregunta es cuántos dólares tienen que usar para intervenir en la brecha y mantener la brecha contenida. O sea, yo no creo que sea crecer. Pero ahí no te cierra ni la soja, nada te cierra. no, bueno, Eventualmente te pueden bajar algún punto de retenciones, pero digo, después cómo manejar lo fiscal. Está todo, es frazar, recontracortan. O sea, para mí, después de haber hecho el costo de haber devaluado como devaluaste y llevar el tipo de cambio 800, que no estaba mal como estaba calibrado, haberlo atrasado de esa forma, por eso cuento lo de Chile. O sea, Chile, Vigi te dice, o sea, mi prioridad no era bajar la inflación. Digo, con lo cual mantuvo el tipo de cambio. Yo quería dar una salida exportadora. Vos acá tu prioridad es bajar la inflación con un ancla que está sostenida, o al revés, que te sostiene un esquema de carry que te hace que todo funcione. Yo qué sé, el carry en Argentina generalmente no dura para siempre. Carry no dura para siempre en ningún lado. La pregunta es si un día vos podés mover el tipo de cambio y no se te desancla todo. En la lectura de ellos, sí, porque tenés equilibrio fiscal. Sí. bueno, lo cual significaría que el cepo está para quedarse, que no hay ninguna posibilidad, por lo menos en el inmediato plazo, de que levanten el cepo y vayan a un sistema de tipo de cambio flotante, como el que algunos le piden, incluido el fondo, ¿no? En su discusión sobre el régimen. Un tipo de cambio flotante Argentina no puede ir. O sea, un tipo de cambio flotante para un banco central sin reserva no podés ir. O sea, no existe. Por eso. Dicho eso, la pregunta es, de nuevo digo, yo siempre pensé que vos tenías que devaluar dentro del cepo y que vos tenías que recapitalizar el balance del Banco Central. Tenías que comprar reservas y tenías que manejar el excedente de pesos. Vos compraste reservas y después empezaste a vender reservas, o sea, no acumular reservas. Para 11.500 palos negativos, tenés 6.000 palos negativas. De nuevo, si lográs comprar dólares, las reservas pueden... Pero digo, hoy no está, o sea, y los dólares que vas a comprar son por la cuenta capital, esos son deudas. Y desde el punto de vista de la deuda de pesos volvió a los niveles iniciales. Entonces, la verdad es que hoy por hoy la deuda de pesos se refinancia dentro del cepo sin problema, y la deuda de dólares se financia se paga con recesión, o sea, se viene pagando con reservas, eventualmente con un ripo. Yo no dudo de que van a pagar la deuda el año que viene. Ahora digo, Massa transitó y usó 20.000 palos de deuda comercial, o sea, permitió importar y no pagar, y eso que sostuvo el nivel de actividad más o menos arriba, digo, todos los curros, con todo lo que quieras, y usó 10.000 palos de las reservas, y con eso llegó. O sea, con cepo vos estirás el escenario. Lo que no controlás con cepo es la brecha. Por eso, para controlar la brecha necesitas que los precios de los bonos sigan de largo. O sea, necesitas tener una tasa de interés de dólares. Programas financieros. O sea, vos resolviste lo fiscal, entre comillas, pero no estás emitiendo para financiar el déficit, pero tenés una deuda. En esa deuda, hoy paga una tasa de interés, que la de dólares paga una tasa de interés baja, la de pesos empieza a pagar una tasa de interés más alta. O sea, la emisión de deuda de esta semana fue SER más 11. Y la tasa de interés de la deuda de pesos, la LECAP, es 2%, bueno, ahora ya no es 2, pero es 1,5% en dólares por mes, estás hablando de arriba de 20% anual.
Entonces, ¿puede durar? Puede durar. Yo creo que está supeditado al escenario político. Yo coincido con Alejandro que es difícil. Yo no soy analista política, o sea, pero digo, no sé cómo se va a depender del armado que se haga. Yo qué sé, Macri en 2017, digo, Bullrich le ganó a Cristina. Y le ganó a Cristina porque lo metieron a Randazzo, y Randazzo le restó a tres puntos. Si no, Cristina a lo mejor hubiera ganado a Bullrich. O sea, yo qué sé, o sea, va a depender de cómo se arme eso. Yo hoy particularmente vi encuestas y lo que veo es Milei está estabilizado arriba y del otro lado, la verdad que los únicos dos que subieron fueron Kicillof y Cristina. Se están matando, se están peleando, si el peronismo va a poder tener alguna, o sea, no tengo la menor idea. Pero lo que digo es no hay nada en el centro, o sea, no hay nada construido en el medio, o sea, el centro se lo fagocitaron, se lo fagocitaron. Y el esquema, que a mí lo que me preocupa, es que está yendo a un esquema, digamos, muy autoritario, o sea, además un esquema, digo, donde la posibilidad de hablar, el disenso está, digo, está, de nuevo, no reprimido, digamos, digo, nadie te va a matar, pero digo, el escarnio social que te provocan, y de alguna forma estamos todos convalidando, ¿no? O sea, si te callás, no te pasa nada, si no te callás, digo, van con vos. Hoy ayer, el secretario de Política Económica, a mí me dijo que soy un astrólogo. Y Pero, lo y escribió un tuit, y no solo eso, sino que después de que él escribió ese tuit, digamos que después en todo caso después mírenlo, una nota de iProfesional, que ya pedí que la bajen, pero apareció hoy. La respuesta a eso fue: Marina Dal Poyetto no pega una y el viceministro se lo recuerda. Y hoy sale, va por la casa de brujas. Entonces digo, la pregunta es hasta dónde este esquema se puede sostener. ¿Qué no les diga? O sea, la verdad es que económicamente sí hay una lobotomía de la sociedad, esto puede funcionar. Pero el esquema es tiene visos autoritarios, digo, crecientes. De nuevo, digo, si Milei, como dice Alejandro, el año que viene saca 30 puntos, no sé si tiene no sé si saca un tercio de los votos, si tiene un tercio de diputados como para tener autonomía en la capacidad de veto pero va a Alejandro estar dice cerca. que no. ¿Quién? No, Alejandro bueno, no dice sé, yo qué que no sé. tiene la Sí, capacidad todos de te dicen que no llegas a los 85, pero a lo mejor te da 70, o sea, o 75, o sea, no sé, está, digamos, derivando parece un meme, es todo un meme, pero digo, tiene un ejército de troles, que tiene una capacidad de daño y de difusión que son, que es, escandalosa, digo. Y además, de nuevo, funcionarios, digo, montándose sobre el esquema de Milei. O sea, cualquiera es cualquier cosa. Y él tiene la capacidad de decidir quién es casta y quién no es casta. O sea, algunos los perdonan, algunos no los perdonan. O sea, pero el disenso no existe. O sea, digo, no hay ninguna capacidad autocrítica, de autocorrección. Marina, otra consulta te quiero hacer, hablando de la falta de dólares y de reservas. ¿Qué pasa con los organismos internacionales? Lo que he visto, declaraciones del Banco Mundial o del BID, de que van a otorgar préstamos, no sé cómo anda el tema del Fondo Monetario, si va a renovar o no va a renovar, o va a dar un préstamo adicional para la compra de reservas. ¿Qué nos podés decir de eso? El acuerdo con el fondo vence ahora, vence a fin de año. El gobierno, se supone que están discutiendo con el gobierno si van a una revisión de los últimos dos tramos o si van a un nuevo acuerdo. Yo creo que van a ir a una revisión de los últimos dos tramos. Contra eso te tienen que desembolsar, creo que son 500 millones de DEX, y vos le pagás 500 millones de DEX, y ahí termina el acuerdo. Los vencimientos de capital del Fondo Monetario arrancan recién en 2026, con lo cual vos podrías transitar todo 2025 sin un acuerdo con el fondo. Tienes que pagar, creo que son 2.700 millones de dólares de intereses, que eventualmente los pagarás, luego reserva. O eventualmente conseguirás, se supone que hay una línea que tiene que ver con cambio climático, no sé qué, que algo que te descomprima eso.
Pero digo, el fondo no tiene un apuro por hacer un acuerdo este año, el staff. Después dependeremos qué es lo que pasa en la elección americana. Digo, si gana Trump, pareciera que va a ocurrir. Si Trump, digamos, vuelve a torcer, yo qué sé, no sé, veremos, pero digo, no. Con organismos salió una nota de Ilan Goldman hace una semana, digamos, básicamente vitoreando el esquema, y salió el Banco Mundial, y salió Toto, digamos, en las reuniones de ¿cómo se llama? En Washington ahora, avisando que había 8.800 millones de dólares de BID y Banco Mundial y algo de acá. La verdad que son créditos que te anuncian y por ahí tienen desembolsos en 5 años, y la mayor parte de esos desembolsos son desembolsos contra proyectos, contra programas. ¿Qué es lo que pasó? Que pasó que este año vos tuviste pagos netos a organismos grandes, porque como en el esquema de ajuste fiscal vos cortaste todo, cortaste todas las transferencias a provincia y toda la obra pública, también cortaste los desembolsos de organismos para transferencias a provincias y obra pública a provincias. Con lo cual vos seguiste pagándoles a ellos, y los nuevos desembolsos de los programas, digo, se cayeron. Entonces, yo entiendo que hoy lo que están intentando hacer es tercerizar eso, es que los acuerdos de los organismos vayan directamente a las provincias y entonces van obra por obra tratando de destrabar, y eso te puede dar un poco de holgura. Yo el otro día hablé con alguien en Hacienda y me decían que ellos esperaban que a fin de año, que este año, antes de fin de año, vos tengas algún desembolso, entre 2 y 2,5 lucas este año. Nosotros pusimos una ahí, vamos a ver cuánto es. Pero de nuevo, digamos, a cuenta de lo que viene. Por eso digo, algo va a haber ahí, pero no van a ser 8.800 palos. Y del fondo, no sé, esperemos a ver la semana que viene. Imagino que la semana que viene, con un presidente electo de Estados Unidos, no digo que esté resuelto el problema de la Argentina, pero digo, veremos si es cierto, digamos, digo, que la prioridad, digamos, que Trump, digamos, que para Trump el único aliado en la región es Milei, yo qué sé, no sé, veremos eso. Hoy nos quedamos sin canciller por lo pronto. No digamos, si el nuevo canciller es el amigo de Clinton, digo, no el amigo de Trump. Alejandro, querías agregar algo. Sí, algo sobre potenciales efectos de la elección de los Estados Unidos. Diría que aún en el caso de que se diera lo que el gobierno querría que ocurriese, vamos, ¿no?, a saber que Trump sea reelecto, eso no necesariamente significa que los mecanismos con los cuales funciona el gobierno de los Estados Unidos vayan a moverse a la velocidad a la que el gobierno necesitaría que se movieran para obtener el resultado que el gobierno querría obtener. Vamos. Por 2 razones. Una es la transición. Vamos, ¿no? La transición puede no empezar, vamos, la semana que viene, vamos, con bastante probabilidad, digamos, diría, pueden empezar la semana que viene, y por lo tanto, vamos, mientras los partidos se enfrentan, digamos, en el recuento, digamos, o lo que demonios sea, digamos, que ocurra, bueno, las tareas, digamos, de las técnicas de la transición no terminan de hacerse, digamos, ¿no? Y por otro lado, vamos, aun cuando esto se resolviera más o menos rápido, lo cual sería bastante sorprendente, digamos, de todos modos, cuando el presidente asume el 20 de enero, digamos, comienza, digamos, un proceso también, digamos, bastante general, digamos, gradual, de toma de control de la administración. El presidente propone, digamos, a sus funcionarios, digamos, y el Senado tiene que aprobarlos, digamos, ¿no? En principio, en general, el Senado aprueba, digamos, a los funcionarios que el presidente propone, sobre todo, digamos, al comienzo de su gobierno, digamos, pero también si la elección termina siendo muy divisiva, digamos, si el resultado del Senado, digamos, no es, digamos, del todo claro, digamos, para el Partido Republicano, digamos, tal vez le sea difícil conseguir funcionarios. Entonces los tiene que designar en comisión, digamos, ¿no? Si los designa en comisión, bueno, digamos, empiezan a trabajar durante un tiempo, digamos, pero ahí viene otro problema, digamos, ¿no?, que es, sí, el secretario del Tesoro, que es el que, digamos, instruye junto con el presidente a los representantes de los Estados Unidos en el directorio del FMI, digamos,
bueno, tiene por debajo una estructura burocrática permanente, digamos, que es la que le dice qué es lo que tiene que instruir, digamos. Y esa burocracia no está necesariamente preparada hoy con lo que actualmente se conoce sobre el programa económico argentino para recomendarle ni al presidente Trump, digamos, ni a la presidenta Harris hacer lo que el gobierno argentino querría que se hiciera. Ante todo porque la burocracia, digamos, del Tesoro, o sea, los que hacen el trabajo, digamos, no terminan de entender cuál es el problema económico argentino. Y mal podrían, digamos, sin terminar de entender, digamos, recomendarle al presidente que haga una cosa u otra. De nuevo, ¿no? En la hipótesis optimista del gobierno, todo esto es irrelevante, digamos, porque la voluntad, digamos, de un Trump reelecto, digamos, se sobrepone, digamos, a la burocracia. Bueno, hay que ver, digamos, ¿no? Porque cuando Trump intentó, digamos, sobreponerse a la burocracia en buena parte, digamos, de su primera administración, no lo consiguió, digamos. Inclusive tuvo que retroceder, digamos, de decisiones que para él habían sido muy importantes porque habían sido temas centrales de su primera campaña, digamos, sin poder llegar a ejecutar, digamos, lo que se había propuesto, digamos. Entonces, me parece que Trump es muy consciente de esto, ¿no? Y por eso es que ha venido preparando, digamos, algunas ideas para tomar, digamos, control de la administración, politizándola todavía más, ¿no? Pero eso también lleva tiempo, digamos, ¿no? O sea, echar burócratas permanentes no es fácil en ningún lado, digamos, menos fácil es en los Estados Unidos, digamos, y por lo tanto no es algo que se va a ejecutar, digamos, en 2 semanas, digamos, ni siquiera en 2 meses. Entonces, me parece que presuponer, digamos, que una victoria de Trump, digamos, significa que los planetas, digamos, se le acomodan al gobierno digamos, en su gestión económica internacional, digamos, de un momento para otro, es por lo menos, digamos, excesivamente optimista, digamos. Muy bien, gracias. No sé si hay algo. Yo me decir una sola cosa de lo que dice Alejandro. La primera es, yo te recomendaría que no hables de los planetas alineándose porque te van a mandar a la hoguera. Y segundo, ¿cómo se dice? Coincido en lo que decís exactamente, digamos, el tema del gobierno americano, o sea, pero la verdad que creo que no sé qué es lo que va a pasar con la elección. De hecho, digamos, el gobierno asume el 20 de enero recién en Estados Unidos, o sea, tenés todo un tema de burocracia, pero mi lectura es que en la medida que en la medida que el riesgo país siga quebrando los 1.000 puntos para abajo, o sea, que tengas una compresión de spreads, creo que el gobierno se va a correr del fondo, o sea, no va a buscar el fondo como principal aliado. O sea, creo que es muy probable que el acuerdo se patee. ¿Hay algún otro comentario o pregunta que alguien, no hay nadie anotado? Entonces, voy a aprovechar para hacer. ¿Perdón? ¿Sí? Una pregunta a Marina. Sí. Marina, supongamos que sigue bajando el riesgo país, lo cual se supone que le abriría los mercados de capitales a la Argentina, ¿correcto? Este es el supuesto que está por detrás. Esto implicaría que la Argentina haría frente a los vencimientos de deuda del año 2025 recurriendo a los mercados de capitales en el marco del cepo cambiario. A ver, yo lo que creo ahí es, creo que a ver, digo, Toto lo que quiere hacer ahora, entiendo yo, es avanzar con el repo. Creo que el anuncio de ayer, no tengo información, pero que el anuncio de ayer intentó bajar más rápido la tasa de interés para bajarle el costo al repo. Pero esos son 3.000 millones, ¿no? De Sí, dólares. 2.800 palos, se supone que es, se supone que es el Morgan, el Santander, se supone que eso estaba, digo, me llamaría la atención que se caiga, salvo que el fondo haya puesto el grito del cielo por el repo, porque para el fondo el repo es una deuda privilegiada por encima del fondo, porque tienen las garantías, se las cobran automáticamente. Pero no lo sé, no me consta eso. Lo que te dicen es que Toto de alguna forma vendió afuera la posibilidad de que haya un canje de deuda de los bonos más cortos, de los 30 y los 29.
prometiendo NPV positivo. Alguna lógica tiene eso porque tanto en el presupuesto como en el DNU, él modifica la ley de administración financiera y permite Sí, que el canje de deuda se haga sin la limitante de que vos tengas que mejorar dos de las tres condiciones, la de plazo, tasa de y plata, monto. exacto. La verdad que un canje de los bonos sería, yo qué sé, digo, porque la verdad que digo, yo fui muy crítica de la reestructuración de Guzmán, pero la verdad que la reestructuración de Guzmán te dejó cupones muy bajos, que son una porquería desde el punto de vista de, ¿cómo se llama? De la demanda de instrumentos de los real money, que son los que querés que te compren bonos, no querés que se vengan los hedge funds ni menos los buitres, digo. Pero este, pero la verdad que los AL30 y los GD30, digo, son un tercio del stock. Entonces, si vos a un tercio del stock vas a un canje y le cambiás un cupón de hoy de 0,75 y le pones un cupón de, no sé, ¿a dónde va el riesgo país? ¿Cuál es la tasa de interés a la cual se refinancia la Argentina? Digo, hoy con este riesgo país, la tasa de 10 años en 4 y pico, digamos, la tasa de Argentina, digo, es, no sé, 12. 12, Entonces, si 12 vos por cambiás 13. bueno, yo qué sé, o sea, la verdad es que digo, vuelvo a la convertibilidad, digo, la verdad que la convertibilidad hay un montón pero digo, uno de los problemas de la convertibilidad es que Argentina, todo el mundo dice el déficit fiscal, digo, es cierto, digo, pero la verdad que el problema de la convertibilidad fue que vos, como nunca te graduaste y tuviste tasas de interés muy altas durante mucho tiempo, vos refinanciaste a tasas de mercado, arriba del 10, deuda que había sido contraída compulsivamente con cupones muy bajos. Los bocones previsionales, los bocones Prover tenían cupones de 3. El Bonex, no sé qué cupón tenía, pero era bajísimo. La deuda del Brady, digamos, del Brady tenía cupones step up muy bajos. En la medida que vos empezaste a refinanciar a tasas más altas, la carga de intereses te empezó a subir. Por eso lo que digo es, yo no sé qué es lo que va a hacer todo, porque digo, la prioridad, digamos, como una empresa en problemas, la única prioridad es descomprimir el corto plazo. Eh, por eso es importante que comprar reservas. Este, bueno, yo qué sé. Este, no sé, digo, no, yo no tengo dudas de que los cupones ahora los va a pagar y te diría que también va a pagar los cupones de julio. Y creo que el mercado está prediciendo que va a pagar los cupones de ahora y de julio, por eso los bonos cortos valen tanto, porque ¿tenés esta? ¿Oh? No sé. Eh, un segundo. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, nada, hay una historia que se está construyendo, o sea, la construcción de la historia financiera, digo, tienen razón, que no es que se alinearon los planetas, están laburando activamente. Si es bueno o malo, digo, no sé, o sea, si vos tenés que tomar un ripo para pagar los vencimientos de capital, la verdad que es una porquería, y el ripo es deuda muy cara, digo. Es cara y con riesgos, o sea, no sé qué van a poner de garantía, si van a poner el oro, digo, si van a poner. Yo creo que el fondo cuestionó lo del oro, y el oro, si lo ponías como garantía, no eran reservas, o sea, ahí sábana corta. Si no ahora, aparte, los problemas fiscales son expansivos cuando el riesgo país baja. No digo, no sé, Portugal es un ajuste fiscal recontra violento, creo que eran 10 puntos de déficit fiscal, 10 puntos de déficit en cuenta corriente, y tenía 100 puntos de deuda PIB el sector público y el privado, pero el ajuste fiscal le permitió bajar el riesgo país y la baja del riesgo país le permitió que la economía recupere. ¿Qué es lo que pasó para que baje el riesgo país? Apareció el Banco Central Europeo y compró toda la deuda de Portugal que el mercado no quería hasta que el mercado se convenció de que la deuda era buena. Y después Portugal terminó pagando tasas de interés ridículamente bajas, con deuda mucho más alta. Ahora, Argentina generalmente no tiene un prestamista de última instancia que lo, Por eso. No que está en lo la Unión lleve ahí. Europea. Y el esquema pendular te lleva, o sea, Por digo, si eso, todo el riesgo es, como en 2019, digamos, tu estrategia política es ganar la Cristina, eh, y por eso, eventualmente la se pregunta, alinean digo, los planetas, es un problema. ¿Cómo, el, perdón? el- el riesgo que hay un desafío que tiene el gobierno en el 2025. El desafío es Eh, cómo resuelve el problema de la deuda, en realidad. no, en 2025 lo va a resolver como lo resolvió más, o sea, lo vas a pagar con reservas. Yo qué sé, el problema es que si pagás con reservas y no compraste los dólares, bueno, nada, digo, la brecha se te va a escapar.
Por eso es importante que el riesgo comprima, o sea, que el riesgo comprima y que vos puedas comprar dólares. Yo creo que Toto no va a ir al mercado, o sea, Toto está, digo, de alguna forma lo que Toto le dijo al mercado es no voy a ir, o sea, él dijo no voy a ir, con lo cual no hay ¿cómo se llama? No hay, en la medida que haya demanda, digo, no hay instrumentos y los precios te ralean, digo, eso es lo que está viendo ahora, digo, de golpe, digamos, esta compresión de riesgo país es demanda que arrancó de afuera, que hasta ahora no era, hasta ahora era solamente demanda de blanqueo. Pero digo, todas estas historias son historias que uno construye en función de las conversaciones que uno tiene afuera, y la verdad que todo el mundo te muestra la mitad de las cartas, o sea, esto es todo, digo, Toto también Correcto. juega, Toto juega fuerte, juega, yo tuve un informe que lo llamé ajedrez o juego de la oca, no diciendo que esto no era ajedrez, esto era juego de la oca, o sea, esto dependía del azar, que eso los indignó, y la verdad que creo que no es ni ajedrez ni juego de la oca, esto es truco sin cartas, digo, estás jugando el truco, digo, estás, yo qué sé, cada uno le juega fuerte, juega bien. Eh, yo hubiera preferido que el programa acumule más dólares y yo hubiera preferido que el tipo de cambio se atrase menos y yo hubiera preferido, digamos, un presidente con un poco más de construcción política y, digamos, y con menos agresiones. O sea, la verdad que da miedo, pero bueno, yo qué sé, digo, es lo que hay. Es lo que hay y de nuevo, digo, el ajuste es recontra violento y la distribución de los costos del ajuste no sé, digo, creo que es un poco exagerada, digo, y de nuevo, como no registrar los intereses, nadie se da cuenta de los intereses. El día que alguien haga cuenta de los intereses, este, digo, nada, como siempre en Argentina, corres el riesgo de que haya un cráneo que te diga cuántas escuelas podés construir con los intereses y vayas a pedir una nueva reestructuración. Bien, gracias. Como no hay otra pregunta, yo voy a hacer un comentario respecto de la primera parte que expuso Alejandro en cuanto al proceso presupuestario, ¿no? Acá las modificaciones presupuestarias ya se pueden hacer desde la decisión administrativa de distribución, porque lo que hace el Congreso es aprobar partidas globales. Después es la jefatura de gabinete la que distribuye estas partidas globales hasta su máximo nivel de separación, no sé cómo llamarlo, de distribución en las partidas menores. Entonces el presupuesto llega a la jefatura de gabinete para que la jefatura de gabinete haga la distribución y ya ahí te está haciendo modificaciones presupuestarias. ¿No es cierto? La flexibilidad. Cuando esto va a la Auditoría General de la Nación y vos tenés que auditar la ley de presupuesto y vos no criticás, sino haces observaciones de que la ley de presupuesto no cumple con la normativa que tiene que cumplir una ley de presupuesto, ¿y qué te dice en el Congreso? Ustedes no pueden criticar a quienes les dan de comer. Esto te lo digo porque lo hemos pasado, digamos. Y me llama la atención respecto de, por ejemplo, lo que pasa con la ley de presupuesto en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se agotó el presupuesto y se usaron todas las autorizaciones de deuda, te aparece la sequestration, es decir, la administración federal cierra las puertas y no se trabaja más porque no se pueden pagar ningún gasto ni se pueden pagar sueldos. Va el presidente, como lo observé en su momento, yo estaba de visita en el Capitolio, bajó Obama y fue a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Representantes, ¿cómo se llama?, a discutir que le autoricen más deuda para no tener que cerrar la administración federal. Y me gustaría un poco tu comentario, Alejandro, respecto de estas diferencias, ¿no? Sí, la verdad es que son universos paralelos, ¿no? Para empezar, el presidente de los Estados Unidos no tiene iniciativa legislativa. Tampoco tiene poder de decreto, ¿no? Y tiene poder de veto débil, digamos, porque es un poder de veto que solamente puede ejercer, digamos, contra la totalidad de una ley sancionada por el Congreso. Entonces, su posición de entrada ya es muy desventajosa, ¿no?
respecto del presupuesto, lo único que el Poder Ejecutivo puede hacer, vamos, es enviar, vamos, un mensaje en donde dice, yo querría que las cosas fueran más o menos por este lado. Vamos. Nada más, vamos. Porque después todo el poder de decisión está en manos de los legisladores. Y los legisladores tienen, vamos, sus propios intereses, que son distintos de los del Ejecutivo, vamos, ¿no? No solo, vamos, porque en general prefieren expandir el gasto y tal, vamos, sino también, vamos, porque sus herramientas, vamos, de trabajo son herramientas de trabajo que ningún parlamento del mundo tiene, vamos. Vamos, tienen, vamos, para empezar, muchísimo más presupuesto, vamos, para contratar asesores expertos, vamos, que les ayuden, vamos, a tomar decisiones y a diseñar, vamos, la legislación en general y en particular esta, vamos. En segundo lugar, tienen, vamos, organizaciones propias, vamos, ¿no? Partidarias, quiero decir, vamos, propias, con mucho anclaje en sus territorios y con una relación permanente, digamos, con los grupos de interés, ¿no? Que además ellos mismos, los grupos de interés, están estructurados de una manera mucho más profesionalizada, digamos, y con una interacción mucho más regular, digamos, con los legisladores, ¿no? Y además tienen, digamos, por la división de poderes tal como está diseñada en la Constitución de los Estados Unidos, digamos, tienen el poder de determinar, digamos, cuál es el nivel de endeudamiento que el gobierno federal va a tener, ¿no? Y son los que deciden, ¿no? En definitiva, en qué va a gastar la plata el gobierno federal. ¿Sí? Entonces, el presidente podría ejercer el poder de veto contra el presupuesto. Nunca ocurrió. ¿No? Cuando el presidente intentó, ¿no? ejercerlo de manera parcial, ¿no? Porque durante unos años en la presidencia de Bill Clinton, ¿no? hubo ¿no? se había pasado una ley para darle al presidente autorización para vetar parcialmente la legislación. La Corte Suprema la declaró inconstitucional a instancias de demandas, digamos, hechas por los propios legisladores. Entonces no hay veto parcial. Y además, digamos, cuando el presidente, no ahora, porque eso ya fue prohibido, digamos, ¿no? sino en los años 70, durante la presidencia de Nixon, intentó subejecutar partidas, digamos, para conseguir que los legisladores le apoyaran, digamos, alguna cosa a cambio de efectivamente ejecutarlas, digamos. El Congreso pasó una ley, digamos, que básicamente prohibió al presidente hacer eso. Digamos. El presidente la vetó y el Congreso insistió en su contra. Digamos. Fin del juego. Digamos. Entonces, la situación es completamente diferente. Digamos, ¿no? Toda la flexibilidad está, digamos, en manos del Congreso, digamos, y el Congreso decide ejercerla o no ejercerla, digamos. En los últimos 30 años en general ha decidido no ejercerla, digamos, por la competencia, digamos, y por el grado de polarización de la competencia entre los partidos. No por ninguna motivación, digamos, de planificación racional de la gestión, digamos, presupuestaria, nada que ver, digamos, es ¿perjudica o no perjudica al presidente? Digamos, y si lo perjudica, digamos, ¿quién es el que está en condiciones de perjudicarlo para ganar qué cosa? Eso es lo único que importa. Y en función de eso se toman las decisiones, digamos, y no, digamos, respecto de si hay que adaptarse o no adaptarse a unas circunstancias macroeconómicas cambiantes. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos prácticamente en la hora. No sé si vos querés decir algo, Ricardo. No, agradecerle a ambos expositores que hayan aceptado exponerse en este club. Muy agradecido Marina y Alejandro. Excelentes exposiciones. Muchas gracias. Queremos invitarlos para una otra próxima reunión sobre el mismo tema. Desmuteémonos para aplaudirlos, que fue una excelente exposición la de ambos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y nos vemos en una próxima reunión. Adiós. Dale. Chao, buenas noches. Gracias.